Ha funcionado la estrategia del miedo de Donald Trump. Lo que se ha vivido hace algunas horas parecía imposible una semana antes. Actores políticos enfrentados por la idea de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, de pronto optan por el diálogo. Petro, que unos días antes llamaba al gobierno de Trump gobierno de pederastas, defensor de la autonomía de Colombia, crítico con el intervencionismo, ha llamado a Donald Trump y ha lanzado y también recibido sus elogios y ha empujado una mesa de conversaciones con Washington. Hay quien piensa que esto es claudicar, pero a nosotros nos parece que es tener dos dedos de frente. Una cosa es la retórica en el balcón, para que tus bases se motiven, y otra diferente es ver que tienes al otro lado a un tipo que no tiene filtro y que te puede montar un Cristo en la frontera en un abrir y cerrar de ojos. Petro ha dicho, oye, que para defender la autonomía de Colombia, primero tengo que tener un país que defender. Por otra parte, Delcy Rodríguez no solo ha aceptado avanzar en la cooperación con Estados Unidos en materia energética, sino que además está dando pasos simbólicos. Por ejemplo, liberar presos políticos. Reconoce también que hay que abrir un nuevo tiempo. Por cierto, Venezuela ha dado las gracias a Zapatero y a Lula por ayudar en la liberación de presos. ¿Ha triunfado el miedo? Pues mira, el miedo es una herramienta política como otra cualquiera, pero aquí lo que ha triunfado es el instinto de supervivencia. Se ha aparcado la arrogancia porque han visto las orejas al lobo. Puede ser. Es efímero. Puede ser. Es geopolítica. Durará lo que dure el beneficio mutuo, pero mientras tanto, no hay bombas, hay más barriles de crudo y la gente está en su casa con su familia. Vamos a escuchar todas las claves en La Cafetera. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto de gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Agradecemos al presidente Luis Lula da Silva, agradecemos también al gobierno del Reino de Qatar y especialmente queremos agradecer a las instituciones del Estado, quien de manera presta atendieron al llamado del gobierno bolivariano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Quiero darles la bienvenida a un nuevo momento político para nuestro país. Hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia. Pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela, porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país y lo habíamos denunciado. Toda la falsedad de que el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos no eran las excusas, porque lo que sí ha estado presente siempre es que el petróleo de Venezuela debe ser entregado al norte global. Y nosotros aquí hemos tenido una postura muy clara, que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos y restablecí comunicación por primera vez. Dice Trump, ¿dónde? Dice Trump, fue un gran honor
hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Cambios que nos recuerdan pues, a otras épocas que pensábamos pasadas, superadas, y que nos obligan a observar el mundo desde una perspectiva con algún matiz diferente, desde una óptica, por tanto, nueva. Porque es evidente que vivimos en un mundo nuevo, un mundo más multipolar si cabe, más hostil, más desordenado, un mundo en el que las normas, las reglas que han sostenido la convivencia global durante décadas ya casi no cuentan, o al menos da la sensación de que casi ya no cuentan, después de lo que estamos viendo durante estas últimas horas y estos últimos días. ¿Qué hacer en un mundo en el que parece que las fuerzas reaccionarias quieren empujarnos a la resignación? ¿A la resignación ante que gobierne la ley del más fuerte? Al imperialismo, al autoritarismo, a la impunidad de las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Pues lo que hay que hacer es reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con el orden internacional multilateral, con la justicia social y con los derechos humanos. Hoy damos cumplimiento al informe del Defensor del Pueblo y hemos logrado un acuerdo con la Iglesia Católica y con la Conferencia Española de Religiosos para que las víctimas de abusos tengan una reparación justa, una reparación necesaria. Y, por supuesto, esa reparación será a cargo de la Iglesia Católica. Hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el gobierno español, un acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE, un acuerdo en el modelo de financiación. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana, y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo, los trabajadores, las empresas, las familias. Si este acuerdo no se produce, si este acuerdo no existiese, si este acuerdo no es aprobado en su día en el Congreso, quien saldrá perdiendo son las empresas, los trabajadores, las familias, de todo el conjunto de la sociedad. Muy buenos días a todos, cafetera. Bienvenidos un día más a este programa en edición de los viernes. Ya sabéis que los viernes es una edición un poco especial porque volvemos a los orígenes. Parte del programa está grabado a lo largo de la semana, pero digo que volvemos a los orígenes porque una parte se hace grabada a esta hora son las 6:45 de la mañana. Cuando tú estés escuchando esto, que será dentro de unos minutos o quizá de unas horas, si formas parte de la retaguardia, cuando escuches esto, yo estaré sentado en alguna tertulia. Eso es lo que hace que los viernes tengamos que dejar la cafetera grabada un poquito antes. Pero claro, al no estar en directo, estoy sentado en el estudio, apenas siquiera fuera hay las luces propias de la ciudad, todavía no ha amanecido, no ha salido el sol, el estudio está en penumbra, me he sentado con una taza de café frente al micrófono con todos los periódicos abiertos. Así es como nació la cafetera, precisamente un mes de enero. Un día, pues debió ser un 9, porque justamente fue a la vuelta de aquellas Navidades y ya hace, pues yo qué sé, que hará 16 años, 17 años, un porrón de tiempo, porque va pasando a toda velocidad. Y desde entonces, cada mañana, la idea con la que nació este programa era poder conversar mientras leíamos los periódicos juntos, vosotros y yo, y los comentábamos y hacer un análisis reflexionado sobre las portadas de los periódicos, la actualidad y cómo va cambiando el mundo, y todo esto hacerlo en conversación con las redes sociales. Claro, yo me sentaba en pijama, ahora como emitimos con vídeo a lo largo de la semana, pues eso ya no es posible, por lo menos de cintura para arriba. Pero ahora estoy sentado en pijama con mi taza de café delante de los periódicos y contemplando atónito la actualidad, porque lo decíamos hace un segundo en la apertura. Hemos visto a Gustavo Petro impulsando un acercamiento con Donald Trump, después de tensiones, de declaraciones tan gruesas como llamar al gobierno un gobierno de pederastas, al gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues ahora hay aproximaciones.
cercanía. Hemos visto a Petro diciendo que se abre un nuevo tiempo y que ha sido invitado por Donald Trump a la Casa Blanca. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Bueno, os he preparado un montón de sonidos que protagonizan el día, algunos los habéis escuchado en el resumen anterior, pero es muy simbólico esto, porque Petro, el presidente de Colombia, estaba siendo señalado por Donald Trump como la cabeza de los cárteles de la droga. Las descalificaciones cruzadas eran extraordinarias y de pronto se abre un nuevo tiempo, que además se suma al nuevo tiempo que se ha inaugurado en Venezuela. Según el periódico El Mundo, Delcy Rodríguez cede ante Donald Trump y libera presos emblemáticos, pero no afloja la represión. Dice, entre los excarcelados se encuentran 5 españoles. Jorge Rodríguez agradece la mediación de Zapatero, su gran aliado europeo. Pero es que desde Venezuela han dado las gracias al expresidente Zapatero por facilitar las conversaciones con la oposición, por contribuir a la excarcelación de opositores. Y no solamente ahora, es que ha sido reconocido por Caracas como parte del proceso en múltiples ocasiones. Venezuela agradeciéndole al expresidente Zapatero. Ayer la derecha no sabía dónde meterse en las redes sociales. Estaban, por un lado, le insultaban, pero por otra parte, gracias a sus gestiones, han sido liberados numerosos opositores. Al final termina haciendo el trabajo, el gesto verdadero, real, de tender la mano. Un gesto que es reconocido como parte de un intento de paz y de convivencia pacífica. Y no solamente por el gobierno de Venezuela, por la oposición. Claro, la derecha se ha quedado sin argumento. Se ha quedado mirando totalmente descolocado, que si Zapatero esto, que si Lula lo otro, pero al final, ¿quiénes son los que sacan a la gente de la cárcel? Los de siempre. Y Trump sí pone muchos titulares, muchas amenazas, pero mientras tanto, Zapatero, Lula están haciendo la verdadera fontanería diplomática. Y Zapatero llega con la bandeja de plata para que todos puedan salvar la cara. Al final él se lleva las descalificaciones, pero sin esos puentes todo esto habría saltado por los aires. Bueno, hasta el propio gobierno de Venezuela lo reconoce y lo agradece. Momentos. Considérese este gesto de gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Agradecemos al presidente Luis Lula. Así que todo el mundo sin saber muy bien dónde meterse, pero al final, bueno, hemos visto hoy en la portada de los periódicos, no hay muchas portadas porque un anuncio publicitario esta mañana copa las portadas impresas de los grandes periódicos. No nos va a hacer falta para elegir la portada más florida, queridos amigos. Ya sabéis que hacemos un pequeño concurso cada mañana, un ejercicio, una pequeña subasta, en la que participan los oyentes de la cafetera que eligen la portada más florida, la más sensacionalista, la más manipuladora. Y siempre tenemos un montón de portadas impresas que elegir, pero es que esta mañana hay un anuncio publicitario que tapa las portadas y no las podemos ver. Hemos podido recuperar la del periódico El País. El chavismo libera presos políticos tras la cesión con el petróleo. Venezuela presenta la medida como un gesto para lograr la paz. Además, Lula, Zapatero y Qatar, claves en las excarcelaciones. También la portada del ABC, Alemania promueve una alianza europea para proteger a Groenlandia de Donald Trump. Dice el ABC, que añade, Esquerra Republicana se jacta de exprimir a Sánchez con el nuevo modelo de financiación. Bueno, y la portada del periódico El Mundo, donde leíamos Delcy cede ante Trump al liberar presos emblemáticos, pero no afloja la represión. Sin embargo, queridos amigos míos, si tenemos que elegir esta mañana la portada más florida, como no estamos en directo, no podemos hacer votación, y como en los comentarios de Spotify, por cierto, gracias Rocío, dice, os he echado mucho de menos, dice en Spotify en los comentarios. Miguel Ángel,
Qué buen programa, gracias Miguel Ángel Viña. Dice Fustinico, siempre con la verdad por delante, saludos desde Punta Umbría. Muchísimas gracias. Ya tenía ganas de escucharos, dice Fustinico. Gracias, Fustinico, por dejar un comentario también en Spotify. Amigos, parece que se acaba el chollo de los años 70 de la paz europeo, de bienestar europeo, de derechos y libertades. Parece que pocos ya queremos luchar por esto, decía Tony, precisamente también en los comentarios de Spotify. Gracias por participar, por dejar comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, porque los leo constantemente, trato de contestarlos todos, o todos los que puedo, pero sobre todo nos ayudan mucho también a ver cuál es la tensión, dónde está. Sé que comenta mucho Rafa Priego, gracias Rafa, Josete en YouTube, Pepito, José Luis, muchísimas gracias por comentar en YouTube, Elías, Granizo, gracias de verdad por dejar comentarios, porque además esto ayuda a que los algoritmos se vuelvan un poquito, se fijen un poquito en el programa de La Cafetera. Así que todos los que comentáis en YouTube y en Spotify, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Que por cierto, en ambas plataformas abrimos también ¿sabéis? Unas encuestas donde os preguntamos cuestiones. Por ejemplo, ayer en La Cafetera preguntábamos ¿qué debería hacer Europa frente a Donald Trump? Que está subiendo la apuesta, Groenlandia, petróleo venezolano, Maduro detenido. Decían, prepararse por si Trump hace otra locura, decían los que votaron mayoritariamente. El día anterior hicimos otra encuesta. Trump el Conquistador, ¿quién crees que será su próximo territorio favorito? El 70% votaron Groenlandia, pero el 21%, en la encuesta que pusimos en Spotify y en YouTube, el 21% votaron que el próximo objetivo va a ser la casa de tus abuelos. Pero bueno, la portada más florida, digo, no tenemos mucho donde elegir esta mañana. Hombre, ese titular del ABC diciendo Esquerra Republicana se jacta de exprimir a Sánchez con el nuevo modelo de financiación es bastante florido. Pero nos alertaban, algunos oyentes de La Cafetera nos decía Ayla, no. Para portada florida la del Español. Que es verdad que se ha... Si te pones a buscar un titular más tendencioso, decía Carlos Sosa, vas a tardar años. El titular era el siguiente. Pedro Sánchez acuerda con el inhabilitado Oriol Junqueras el reparto del dinero fruto de la presión fiscal a los españoles. Joder, ya es hacer equilibrios, ya es dar vueltas, ya es mezclar conceptos, ya es buscar insidiosamente con el dedo en la brecha para saber hasta dónde lo puedes meter. Así que, sí, queridos amigos míos, esta mañana el Español es quien recibe el galardón de La Cafetera por su titular más florido. Enhorabuena, españoles, enhorabuena a los editores del Español por ese titular, enhorabuena Pedro J, porque desde luego Pedro Sánchez acuerda con el inhabilitado Oriol Junqueras el reparto del dinero fruto de la presión fiscal a los españoles. Ha quedado de lo más florido. Normalmente este ejercicio lo hacemos con la prensa impresa, pero esta mañana, dado que además han ocultado sus portadas detrás de un estandarte publicitario, nos lo regala el Español, así que nuestro agradecimiento. Bueno, cosas que han sucedido. Mientras Venezuela sigue en esta situación, de pronto Delcy Rodríguez se entrega a las necesidades, a la retórica norteamericana. Lo hace también envuelta, abriendo un nuevo tiempo, inaugurando un nuevo tiempo con los Estados Unidos, intentando camuflar también esa retórica, pero por ejemplo la hemos visto dirigiéndose al pueblo de los Estados Unidos, enviando un mensaje. Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear. Decía yo ayer que ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia. Así que la agresión militar de Estados Unidos pasa a ser una mancha en nuestra historia. Como si las relaciones hubieran sido extraordinarias habitualmente. Pero Delcy Rodríguez parece muy entregada al proyecto de acercar posiciones con el gobierno de Trump. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué de pronto el gobierno de Donald Trump decide no apostar por la oposición y sí apostar por Delcy Rodríguez, por la continuidad con el gobierno de Maduro, con aquellas personas como Delcy, que también la señalaban como una de las responsables del supuesto clan de los soles, de esta supuesta parafernalia narcoterrorista? Y de pronto se dan marcha atrás y de pronto la mantienen en el gobierno. Claro, la oposición está que arde.
Bueno, hay una tesis. Ayer Ignacio Ramonet, el último periodista que entrevistó, ¿os acordáis?, a Nicolás Maduro, que lo hizo en un coche 24 horas antes de que Maduro fuera secuestrado por Estados Unidos en el Palacio Presidencial. 24 horas antes de que Nicolás Maduro fuera tomado como rehén por los Estados Unidos, estaba siendo entrevistado por Ignacio Ramonet. Esa entrevista está en las redes, dura 1 hora, es una conversación larga, profunda con Nicolás Maduro, que va al volante de un automóvil, y van conversando ambos, el periodista y el presidente de Venezuela. Bueno, pues ayer Ramonet publicó, pero ha sido esta noche, a última hora, un vídeo explicando cuáles son las razones por las que cree que Estados Unidos finalmente ha contado con el gobierno de Delcy Rodríguez. Porque una intervención militar, primero, la oposición no controla el ejército. Una intervención militar más global habría puesto el país tan patas arriba que le habría impedido controlar, desde luego, en primera instancia y a medio plazo, le habría impedido controlar el petróleo. Y la única manera de controlar el petróleo es, en este momento, con una aproximación al gobierno de Delcy Rodríguez, que es quien gestiona todas las empresas petrolíferas. Entonces, la única manera de garantizar lo que Donald Trump, que sigue presumiendo de la operación militar, que ayer le vimos en una entrevista en Fox News, también a última hora de esta misma noche, y dice: nos hemos apoderado de todo un país, nos hemos apropiado de 4.000 millones de dólares en petróleo en un solo día, las grandes petroleras están llegando, van a ganar mucho dinero, hemos traído estabilidad a la región, dice Donald Trump, sin tapujos, sin ocultar ya lo que todo el mundo sabíamos, que estaba detrás de esa operación militar, pero que hable en estos términos, que reconozca abiertamente que se han apoderado, es que utiliza este término, de todo un país. A perfect attack. Think of what we've done. I mean, we've taken over a whole country. We're going to make the country strong and good, and they'll ultimately be able to vote and put somebody in that they like. The oil that we've taken $4 billion worth of oil in one day, and that'll increase. We're going to have it rebuilt. All the big oil companies are coming in. They're going to make a lot of money, and bueno, pues tiene una teoría Ignacio Ramonet. Primero, que no controlaban las empresas petrolíferas, no les quedaba más remedio, era la única forma de acelerarlo. Convocar unas elecciones es en este momento impensable, pueden hacer esta transición. Pero además, Ignacio Ramonet cree que Nicolás Maduro volverá. Porque claro, ¿cuánto tiempo va a estar en la cárcel? Además, en estas negociaciones se incluirá eso. Han rebajado la petición, la Fiscalía norteamericana ha rebajado la petición. Ya no forma parte de un cártel narcoterrorista, sino que, bueno, en las relaciones del gobierno son corruptas. Pero ¿qué clase de delito es ese, contado así desde un país extranjero, contra alguien que tiene inmunidad diplomática por ser un jefe de Estado? Que te lo llevas secuestrado y le juzgas por un delito que ni siquiera era del que se estaba hablando. En fin, bueno, pues Ignacio Ramonet cree esto. En su último mensaje público, que fue una entrevista que le hice yo personalmente, pues ¿qué decía en esa entrevista? Que se puede volver a ver. Lo que dice es que él está dispuesto a discutir, a negociar, que lo que no sería razonable es la guerra, pero que en términos de paz sí se puede negociar si los Estados Unidos quieren invertir, si los Estados Unidos quieren participar en el desarrollo de Venezuela, se puede hacer. Y yo creo que la administración americana se ha dado cuenta que esa era la vía razonable, solo que como habían acabado de describir al presidente Maduro como un verdadero monstruo, tenían dos opciones: o retiraban su flota militar diciendo finalmente, para discutir o conversar con Venezuela no necesitamos una flota militar, esto se puede hacer dialogando, y en ese caso evidentemente tenían que decir que el presidente Maduro no era el monstruo que ellos habían descrito, o la segunda opción es arrebatar, secuestrar al presidente Maduro bajo falsos pretextos de cártel de los soles, que ya la propia Fiscalía americana ha dicho que eso no tiene sentido, y conversar con el verdadero poder que controla el país, cosa también que el presidente Maduro ha repetido 20 veces, que el control del país es un gobierno de verdad. Entonces, esto es lo que ahora los Estados Unidos quisieran hacer con la administración chavista, bolivariana, el gobierno bolivariano. Y este es el debate que veremos desarrollarse en las próximas semanas. Lo que es seguro es que el presidente Maduro volverá
volverá a Venezuela y es la gran esperanza no solo de los venezolanos, sino de todas las personas, hombres y mujeres del mundo que apuestan por el derecho internacional y no por la ley del más fuerte. Hasta la semana próxima. Claro, esta reflexión de Ignacio Ramonet es muy interesante porque ¿quién controlaba el país? El gobierno bolivariano. ¿Quién controlaba el ejército? El gobierno bolivariano. ¿Quién controla las empresas energéticas? El gobierno bolivariano. Si descabezas al gobierno bolivariano, si desmontas el país y lo dejas sumido en una guerra civil o en una intervención militar imposible de controlar con el ejército de Estados Unidos, un país de la dimensión de Venezuela, o provocas una guerra civil con una oposición que... Hay una buena parte que está en el exilio, además, pero no solo eso, que no tienen implantación allí, que no tienen crédito, como decía el propio Donald Trump. ¿Qué haces con el petróleo? Te quedas sin explotarlo. Y al final, esta es la paz de los valientes. Hay gente que dice que lo que ha hecho Venezuela y Delcy Rodríguez es rendirse. No, perdona. Rendirse es dejar que tu país se desmorone por soberbia. Lo que estamos viendo es que te sientas para hablar con alguien que te está insultando, pero es verdad que además te quieren declarar la guerra desde un búnker, pero si el precio de que no caigan bombas es que te tengas que decir 4 piropos, pues hombre, bienvenidos sean los piropos. Porque la ideología no puede estar por encima de la estabilidad y del país. ¿Es una entrega? Bueno, lo de Venezuela es puro sentido común en realidad. Porque ¿de qué sirve tener todo el petróleo bajo el suelo si tu gente no tiene para medicinas? Si tú no lo vas a poder explotar, pues estás inmerso en medio de un conflicto militar y al final no es año de épicas revolucionarias seguramente, es año de realismo. Abres el grifo, dejas que las empresas americanas inviertan, a cambio sueltas presos, alivias la presión, soberanía económica a cambio de paz social, punto. Y pierdes la soberanía sobre las empresas energéticas o una buena parte de ellas. Pero bueno, mientras tanto, pues sí, todo esto pone patas arriba el derecho internacional, pone patas arriba el mundo tal y como lo conocíamos, se han desordenado las normas. Ayer lo decía Pedro Sánchez. Pero lo peor no está en lo inmediato, que sin duda alguna es muy grave. Yo creo que lo más relevante son los cambios estructurales que se están produciendo desde hace ya unos años y que se han acelerado durante estos últimos meses en el orden mundial. Son cambios estructurales, cambios profundos que afectan a valores, a principios que son muy esenciales, que amenazan la paz, la seguridad global y que afectan de manera directa a países medianos como es el caso de España. Cambios que nos recuerdan pues, a otras épocas que pensábamos pasadas, superadas y que nos obligan. Yo ya sabéis que tengo una tesis que además un día aquí entrevistando a Zapatero le preguntamos qué tiempo tan convulso, qué tiempo tan difícil y Zapatero contestó: ¿y cuándo ha sido de otra manera? Porque claro, cuando hablamos de inestabilidad dentro de España, ¿a quién se lo decimos? A Nacho Montejo, el abogado laboralista, uno de los supervivientes del despacho de Atocha 55, donde entró un grupo ultraderechista con ametralladoras y mataron a la mitad del despacho. Oye, que nosotros éramos niños. No es un acontecimiento tan antiguo en la historia. La historia de España ha sido convulsa. Nos preocupa el ascenso de Vox. La extrema derecha ha estado campando por las calles, que entraron con ametralladoras en un despacho de abogados, que mataron a todos. ¿Qué nos preocupa? La inestabilidad en Europa. Ya no nos acordamos de la guerra de los Balcanes, de Kosovo, de las matanzas. No nos acordamos, por no hablar del continente africano. O pregúntale a alguien de Gaza si no, es que ahora hay peligro. Lo que pasa es que es verdad que no nos había afectado, que mirábamos y claro, ayer cuando se hablaba de Minneapolis estamos comprobando, decían de forma muy grandilocuente, lo que es la violencia del Estado. Estamos comprobando ahora la violencia policial. Y decía un ciudadano norteamericano, negro, lo estaréis comprobando vosotros ahora. Ese es el problema, que se ha extendido. A los que antes eran aliados y beneficiados, de pronto ven que efectivamente esas políticas son contagiosas. Bueno, ayer sabéis lo que pasó. Ayer el gobierno presentó un acuerdo Iglesia-Estado para indemnizar a las víctimas de los abusos de la Iglesia. Después de 2 años de negociaciones muy tensas, después del informe del Defensor del Pueblo, el Estado y la Iglesia ratificaban un marco jurídico para resarcir a las víctimas de abusos en el seno de la institución. La Iglesia asume el 100% del coste de las indemnizaciones, no habrá fondos públicos directos para estos pagos, se incluyen casos prescritos, aquellos también donde el victimario haya fallecido. Las cuantías estarán basadas en baremos de daños psicológicos y físicos, aunque el máximo que se cobrará son 100.000 euros por caso grave. Habrá una comisión de evaluación, un órgano mixto, pero sí que hemos visto
que la Conferencia Episcopal da su brazo a torcer, seguramente por la presión del Vaticano, por la amenaza de una ley de expropiación de bienes si no colaboran, y aceptan pagar. Dicen que lo harán a través de una fundación específica, financiada por las diócesis, para evitar que se vea como un reconocimiento de culpa institucional. Claro, las víctimas no están muy contentas. El encuentro ahí sí que el contraste es más. Las asociaciones creen que el perdón es incompleto, que el acuerdo es una forma de comprar el silencio para evitar investigaciones más profundas, que las cuantías son insuficientes, que en otros países europeos el tope de 100.000 euros aquí es bajo, sobre todo para daños que han sido de por vida, que falta una reparación simbólica. Exigen actos públicos de perdón en las catedrales, algo que el acuerdo no garantiza como tal. Pero ayer Félix Bolaños lo presentaba de forma, como digo, muy grandilocuente. Hoy damos cumplimiento al informe del Defensor del Pueblo y hemos logrado un acuerdo con la Iglesia Católica y con la Conferencia Española de Religiosos para que las víctimas de abusos tengan una reparación justa, una reparación necesaria. Y, por supuesto, esa reparación será a cargo de la Iglesia Católica. ¿Claro, es insuficiente? Pues seguramente, porque para el dolor de una víctima 100.000 euros no es nada. No es nada. Seguramente cualquier cifra no sería nada, porque les han destrozado la vida a muchísimas personas. Pero que la Conferencia Episcopal acepte pagar por casos que han prescrito, ostras, eso es reconocer que el silencio estaba ardiendo. Y que el Vaticano les haya dado un empujoncito, porque aquí los obispos seguían con el freno de mano puesto. Así que, finalmente, pues sí es un triunfo del sentido común. Si la lías y lo escondes, lo pagas. Y se ha acabado la impunidad debajo de la sotana. Y eso es importante. Bueno, ayer pasó otra cosa también. Acuerdo de Esquerra Republicana con el Partido Socialista para la financiación. Un acuerdo que anunciaba el propio Oriol Junqueras, que según el periódico ABC se jacta de exprimir a Pedro Sánchez con este nuevo modelo de financiación. En cualquier caso, lo importante es que hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el gobierno español, un acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE, un acuerdo en el modelo de financiación. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que... Bueno, 4.700 millones de euros recibirá Cataluña. Se garantiza que Cataluña no baje puestos en el ranking de recursos per cápita tras la redistribución solidaria. También el gobierno avanza en un modelo de gestión compartida. No es un concierto total. Junts ha criticado que no se recaude el 100% del IRPF. Las comunidades autónomas del PP pues, están protestando, dicen que eso es insolidario. El BNG, Compromís, piden también su propio trato singular. Pero claro, cuando la derecha grita ¡privilegios! ¡Privilegios para Cataluña! Hombre, lo que se trata es de que cuadren las cuentas. Porque no se trata... Lo de ayer no es un regalo. Se aplica un concepto que suena muy técnico, pero que se llama ordinalidad, que es de cajón. Si Cataluña es la que más aporta al bote común, lo que no puede ser es que luego al repartir se quede en la cola de recursos por habitante. Porque eso no es solidaridad, eso es un mal negocio. Y mientras unos están gritando España se rompe, lo que no dicen es que Madrid es un agujero negro fiscal que va vaciando al resto de provincias. Y que este acuerdo, esos 4.700 millones, no es para que se los lleve Esquerra Republicana a su casa. Es un acuerdo para que los hospitales, las escuelas de Cataluña funcionen. ¿Que Sánchez sobrevive a otro salto? Pues sí. Pero hombre, mejor un país que está negociando el céntimo a uno que se tira los trastos a la cabeza mientras la sanidad se está hundiendo. Así que, pues probablemente podría haber sido mejor, probablemente es una victoria que se pueden apuntar los nacionalismos, probablemente bla, bla, bla. ¿Se rompe la igualdad ante los españoles? No, la igualdad no es que todos recibamos lo mismo, sino que todos tengamos acceso a los mismos servicios. Lo que es desigual es que un catalán pague impuestos de primera y reciba una inversión de cercanías, por ejemplo, en cercanías, en los trenes, reciba una inversión de tercera. Pero seguro que hay un montón de argumentos para discutir esto. Pero bueno, al final, por lo menos se ha llegado a un acuerdo. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que dice la prensa internacional. Vamos a avanzar un poco. Por cierto, me dicen también los oyentes de la cafetera que informe de lo siguiente. Cristina nos dice, oye, que Elena Cova y yo estamos intentando organizar una quedada para celebrar el 2026. Dice, se admiten propuestas, pero hemos pensado que el viernes 16, a las 7 de la tarde, en el Café Comercial, podíamos hacer un pequeño encuentro. Claro, yo digo, me decía Cristina, dice, dilo en antena, Fer. Digo, lo que pasa es que si digo esto en antena igual se presentan 500 personas. Digo, quizás es mejor organizar, pero bueno, que sepáis que se está organizando un pequeño encuentro, un pequeño café de vuelta de Navidades para el día 16, es decir,
el viernes de la semana que viene, ya lo iré repitiendo aquí en el programa, a las 7 de la tarde en el Café Comercial. Yo me pasaré a dar un beso, seguro. Vamos, intentaré pasarme, a ver, porque tengo esa hora que recoger a los pequeños, pero ya nos organizaremos. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho la prensa internacional y seguimos viendo cuáles son las noticias que han sido más destacadas, aunque, de nuevo, una vez más, también os podéis imaginar, la posición de España sobre Venezuela ha tenido mucho impacto en los medios extranjeros. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que la democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues los viernes ya sabéis que hacemos un análisis de lo que se publica en la prensa internacional sobre España. Eso nos permite ver cuál es la imagen que se proyecta sobre España en el exterior. También hacer una suerte de resumen de los acontecimientos de la semana, porque son los más destacados los que terminan impactando en la prensa internacional. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Claro, si esta semana ha habido una noticia cuyo impacto ha golpeado desde todas las perspectivas, también desde la perspectiva española, a la prensa, ha sido precisamente el asalto de Estados Unidos a Venezuela con el secuestro, la toma de rehén del presidente Nicolás Maduro y su mujer. Allí, bueno, el impacto de las primeras horas. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Han pasado muchas cosas a lo largo de la semana, porque después hemos visto cómo Venezuela ha liberado a un número importante de presos para consolidar la paz y la convivencia, cómo Estados Unidos presumía de que se hacía con el control del petróleo, cómo Adelcy Rodríguez juramentaba como nueva presidenta y se mantenía, por lo tanto, la estructura política de Venezuela, a pesar de que se suponía que la intervención tenía algo como objetivo, aunque ya las cartas están sobre la mesa, pero algún objetivo de mejorar la democracia en Venezuela y todas esas grandilocuencias. Pero lo que ha tenido una derivada también es sobre la posición de España. Se ha destacado mucho la reacción de Pedro Sánchez en la prensa internacional, el líder más crítico de la Unión Europea. Como saben, el gobierno de España desde el primer momento nunca reconoció al gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Bueno, el caso es que estas afirmaciones de Pedro Sánchez han sido bastante destacadas, ¿no?, en la prensa internacional, Pai. Sí, sobre todo la contundencia en bastantes medios internacionales, The Irish Times, La Croix, Euronews, Libération, multitud de ellos, Reuters también, la agencia británica, han destacado, han recogido estas palabras de Pedro Sánchez, bueno, pues enfatizando que además The Irish Times, por ejemplo, decía que era el líder europeo más vociferante en criticar las acciones de Estados Unidos. Esa contundencia ha llamado bastante la atención. Reuters, por ejemplo, ponía en el titular que el presidente español consideraba que, primero, que el intento de Estados Unidos de hacerse con los recursos de Venezuela sentaba un peligroso precedente y que además era una violación de la legalidad internacional, algo que también, por ejemplo, ponía de relieve Euronews, pues destacando que España había firmado junto con 5 países latinoamericanos un comunicado en el que rechazaban
explícitamente el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la operación para secuestrar a Nicolás Maduro. Así que ha sido, digamos, un poquito el análisis que se ha hecho, ¿no? La posición de España, decía, por ejemplo, The Irish Times, que quiere que claramente España está buscando tener un papel de liderazgo en la respuesta internacional. La CROA también lo ponía de relieve, decía que España volvía a colocarse a la vanguardia de la escena política internacional en estas críticas hacia Estados Unidos, hacia Donald Trump. Recordaba que ya lo había hecho también con la situación, con la guerra de Gaza, pues criticando de manera bastante contundente a Israel, al menos a diferencia de la mayor parte de la Unión Europea, y ahora volvía a verse que España estaba pues llevando esta posición, ¿no? En este sentido, bueno, pues recogían las palabras de Pedro Sánchez, criticando, considerando que la acción, la operación militar en Venezuela violaba la legalidad internacional, Decían también algunos que bueno, Pedro Sánchez advertía que sentaba un precedente muy peligroso y que además podía empujar a toda la región a un horizonte de incertidumbre y de belicismo. Es un poquito el análisis que se hace. Hay varios medios franceses que también destacaban, por ejemplo, Libération, que España también en los primeros momentos se había posicionado, se había ofrecido como mediador entre Washington y Caracas para intentar buscar alguna salida pacífica. Esto al menos en las primeras horas, donde también la posición de España fue recogida. Luego hay algunos que tiran un poquito más de sensacionalismo. Si quieres te cuento de Times of India, por ejemplo, un diario indio, que decía que en el titular hablaba de que Pedro Sánchez había hablado de ley de la selva y que un país de la OTAN había decidido romper con Estados Unidos por el secuestro de Maduro, aunque luego se limitaba a recoger un poquito las palabras de Pedro Sánchez, reconociendo también, como estábamos escuchando, que el propio gobierno, su gobierno, no había reconocido la legitimidad de Nicolás Maduro, cuestionando un poquito el resultado electoral, el resultado de las últimas elecciones presidenciales, pero consideraba que no se podía responder a esta ilegitimidad con una ilegalidad como la que consideraba que había llevado a cabo el Estados Unidos con esta operación militar. También había algunos otros medios internacionales que han puesto de relieve cómo Venezuela en realidad es un asunto muy presente en la política española. Liberación, por ejemplo, decía que era lógico que España hubiera intentado mediar en este asunto porque realmente lo que sucede en Venezuela tiene un impacto directo en la política española. Explicaban un poquito a qué se debía esto. The Irish Times también lo ponía de relieve, recordaba un poquito todos los vínculos que existen entre España y Venezuela, tanto históricos como económicos, como incluso la fuerte presencia de residentes o de venezolanos en España, ¿no? Hablaba de una población de cerca de 600.000 venezolanos que están residiendo en la actualidad en España, muchos de ellos después de salir de Venezuela, y también mencionaba The Irish Times, pues digamos como desde la derecha y desde la extrema derecha sobre todo se había criticado, se había aprovechado los vínculos que había habido entre Podemos y el gobierno de Venezuela, pues para intentar atacar al gobierno español. Y el otro aspecto que algunos medios internacionales también destacaban, aunque no tiene que ver directamente con España, sino con la presencia de venezolanos en España, era un poquito las reacciones de la diáspora venezolana a la operación de Estados Unidos en su país y digamos al secuestro del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y varios medios alemanes, por ejemplo, hablaban de la esperanza cautelosa. Les Echo, un diario francés, hablaba de que en los últimos momentos había habido más bien un silencio incómodo ante esta sensación de que al final Estados Unidos estaba marginalizando a la oposición venezolana y que iba a seguir controlando el petróleo, o al menos el gobierno venezolano. Y pues esta era un poco todo lo que ha destacado la prensa internacional de la posición y de las noticias de España en relación a la crisis entre Venezuela y Estados Unidos. Luego hemos visto también, Pilar, había muchas noticias en estos días también, porque llevamos varias semanas sin hacer el análisis, pero más allá de las noticias que han ido apareciendo por goteo, se han fijado en los medios internacionales también, especialmente los medios franceses, en los datos de la inmigración, sobre todo en la reducción en las llegadas de migrantes sin papeles a España, ¿no?
Sí, la verdad es que pues a final de año el Ministerio del Interior publicó los registros de llegadas de migrantes en situación irregular a España, y en este sentido pues hubo un descenso bastante significativo. Es verdad que 2024 había sido un año pues que había aumentado significativamente el flujo de llegadas. En algunas zonas como en Canarias habían registrado números récord, y sin embargo en este 2025 pues el descenso ha sido significativo, ¿no? Se ha pasado de más de 64.000 en 2024 a 36.000, un poquito más de 36.000 en este 2025 que acaba de terminar. Esto supone un 42,6% menos, y es lo que destacan algunos medios como West France o CNews, que es un canal, una emisora francesa de televisión, ¿no? Este descenso del 42%. CNews, por ejemplo, habla de descenso espectacular. Explican un poquito los datos que ha dado a conocer el Ministerio del Interior. Explican que además esa reducción ha sido especialmente notable en Canarias, donde pues en 2024 habían registrado un récord de llegadas, y que en Canarias había esta caída, la llegada de migrantes en situación irregular había incluso descendido un 62% con respecto al año anterior. Y explicaban un poquito los dos medios, West France también, que esto se debía en parte a digamos, las políticas de disuasión que se habían llevado a cabo en los países de origen de los países migrantes, y señalaban, por ejemplo, la normalización de relaciones bilaterales con Marruecos, que había hecho que el país norteafricano pues digamos aumentara la vigilancia y impidiera la llegada de algunos migrantes. Y también señalaban los acuerdos de inmigración circular que ha ido pues firmando el gobierno español con países como Mauritania, Senegal o Gambia, y que esto había hecho pues que se facilitara una vía de llegada a España legal y digamos con unas condiciones de mayor seguridad y además legales, que había reducido este impacto. Así que era un asunto que llamaba la atención. Y luego algunos, me parece que era West France, sí, que también recogían los datos de Caminando Fronteras, que en este sentido eran menos positivos, y que alertaban de que en torno a 3.000 personas habían perdido la vida intentando llegar a España en 2025. Este dato también se hacían eco de ellos, de este triste dato, algunos otros medios como The Guardian, Euronews y alguno más que ponía esto de relieve. Claro, el asunto de la inmigración es objeto de debate aquí en nuestro país, diferentes aproximaciones, críticas al gobierno por parte de la derecha. Debería de hablar con su ministro de Administraciones Públicas, que ha dicho que no hay novedades en la propuesta del Partido Popular sobre inmigración, pero en fin, me da la sensación de que ni se la ha leído. Muchas gracias. Por favor. Al contrario, estamos exactamente concretando un mensaje ante la irresponsabilidad del gobierno y las protestas de Vox. Muchas gracias. Irresponsabilidad del gobierno, pero han ido imitando las propuestas de Vox, ha ido haciendo las suyas el Partido Popular, mientras desde el gobierno han reivindicado la inmigración. Hoy España, no lo olvidemos, también ha sido un país hoy receptor, pero hace tiempo fue un país de emigrantes, de españoles y españolas que vieron partir a otras regiones del mundo en busca de las oportunidades que no tenían en su país. Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades. Así que diferentes aproximaciones. El asunto de la inmigración ha sido objeto de debate también a lo largo de los últimos meses en España, pero han puesto el foco en la prensa internacional. Oye, en la prensa también exterior ha puesto de relieve el acuerdo entre el gobierno español y la Iglesia para la reparación a las víctimas de la pederastia. Ayer precisamente vimos a Félix Bolaños anunciando ese acuerdo. Hoy damos cumplimiento al informe del Defensor del Pueblo y hemos logrado un acuerdo con la Iglesia Católica y con la Conferencia Española de Religiosos para que las víctimas de abusos tengan una reparación justa, una reparación necesaria. Y, por supuesto, esa reparación será a cargo de la Iglesia Católica. Por tanto, en este contexto, después de décadas de silencio, de décadas de dolor, de décadas de inacción, cuando las víctimas muchas veces se han encontrado con un muro de incomprensión, en ocasiones también de encubrimiento,
Hoy podemos decir que la democracia española cumple con las víctimas de abusos. Y hemos logrado ese acuerdo que hemos firmado hace unos minutos el Gobierno de España, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosas, que cumple escrupulosamente todos los requisitos que el Defensor del Pueblo puso encima de la mesa para llevar a cabo esta reparación necesaria para las víctimas. Se constituye un sistema mixto, Iglesia-Estado, para llevar a cabo estas indemnizaciones, de tal manera que las víctimas podrán acudir a una unidad de tramitación que vamos a crear en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, donde con todas las garantías de intimidad, de protección de datos, de acompañamiento de las víctimas, organizaremos, les ayudaremos, les daremos soporte para que puedan presentar su solicitud de reparación. Así que el Gobierno llega a este acuerdo y vemos que también en la prensa internacional ha tenido efecto. Ha tenido mucho efecto, mucho impacto. La verdad es que ha habido muchos medios internacionales que se han hecho eco de este acuerdo. Algunos como los medios franceses, como Le Monde, por ejemplo, habla de un acuerdo inédito entre la Iglesia y el gobierno español, pero también hablan de él en la BBC, en ABC News, en la radio televisión suiza, en Reuters, en Le Figaro. Es decir, hay múltiples medios de todo el planeta que lo ponen de relieve, ¿no? Algunos destacan esto, que es un acuerdo inédito. Es verdad que bastantes medios internacionales que lo ponen de relieve explican que hasta ahora en España no se había abordado mucho este asunto, que a diferencia de otros países como Irlanda, Estados Unidos, Bélgica, donde pues los intentos para abordar la crisis por la pederastia y los abusos sexuales en la Iglesia se había avanzado mucho. España había ido un poquito más lenta, lo ponía de relieve, lo recordaba la BBC, por ejemplo, y ahora este acuerdo, bueno, pues se celebraba o se destacaba como un pequeño hito y un avance, un paso adelante en la reparación de las víctimas. La mayoría de los medios internacionales que lo recogen pues explican que parece que lo que se va detallan un poquito lo que se ha conocido del acuerdo, que bueno, se va a crear una agencia en la que las víctimas que, por ejemplo, no puedan recurrir a la justicia o no puedan recurrir al sistema que había puesto en práctica la Iglesia para intentar reparar a las víctimas, que no quieran recurrir a la Iglesia o cuyos casos hubiera prescrito o no pudieran recurrir a la justicia, pues pueden acudir a esta agencia gubernamental para recibir algún tipo de compensación. Bueno, recogen las palabras de Félix Bolaño, también la reacción de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal. Explican que Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, es la contraparte que ha firmado este acuerdo y que con el que intenta pues un poco hacer frente a las críticas que en estos últimos años había sufrido la Iglesia Católica por la lentitud con la que estaba abordando la reparación a las víctimas. Y bueno, pues se pone de relieve que en este caso concreto pues este acuerdo va a permitir la reparación de una serie de víctimas que se habían quedado pues un poquito fuera de los canales que se habían habilitado en la Iglesia hasta ahora. Oye, yo no soy, lo sabéis vosotros los oyentes, y tú lo sabes también bastante bien, Pai, yo no soy nada aficionado, nada a la lotería. Siempre me ha parecido que el sistema... A ver, no quiero ser tampoco el Grinch de la Navidad y quiero que lo toméis con todas las... Sé que hay mucha gente que le hace una ilusión infinita, que además esta cosa de tener algo que te dé esperanza y que de pronto durante unos días ensueñes con, oye, ¿qué pasa si de pronto tapo unos agujeros o me hago millonario? Pues todo esto a la gente le flipa y a mí también, obviamente, esa suerte de juego, pero es verdad que yo la lotería no la juego, que el concepto básico de repartir el dinero de muchos en pocas manos es como el anti-Robin Hood, y que luego, en términos de estadística, la probabilidad es, aunque es verdad que la lotería te da más probabilidades que en otros juegos de azar, pero sigue siendo extraordinariamente baja, y ver a tanta gente haciendo cola durante horas. Yo vivo cerca del centro donde está Doña Manolita y veo a gente haciendo cola de 4 horas. 4 horas, gente en unas condiciones que dices, joder, es muy terrible confiarlo todo a la suerte, a que tengas la chiripa de que salga. Pero entiendo que estas cosas tienen una dimensión, pero lo que sí que es verdad, Pai, es que explico todo esto porque no me he enterado de cuál es la polémica en el pueblo de Villamarín. Sé que ha habido un lío con un grupo de amigos que hicieron participaciones, pero no sé si es que estaban mal hechas. No me he enterado muy bien. O sea, la cosa la he dejado ahí porque la verdad, como el asunto pues me desconecta mucho,
pero ha llegado a la prensa internacional. Le Monde, cuéntame de qué va el rollo este. Cuéntanos un poco para los que vivan como yo, aunque creo que debo ser de los muy pocos, y sobre todo qué enfoque también le han dado en la prensa internacional. Bueno, es curioso, es llamativo. Es verdad que la lotería de Navidad, el fenómeno que supone la lotería de Navidad en España, es algo que sí había llamado la atención de algunos medios internacionales antes, ¿no? Pero bueno, pues el día del sorteo, pues hablan, recogen un poquito las imágenes, destacan que además es una lotería o un evento que tiene mucho de comunidad, porque los premios suelen estar bastante repartidos, pero en este caso concreto Le Monde lo que pone de relieve es precisamente cómo la historia de Villamanín, este pequeño municipio de Castilla y León de apenas 860 habitantes, que parecía que había vivido un milagro de Navidad al resultar agraciado con el gordo de la lotería, pues como toda esa euforia que se había desatado, pues a las pocas horas cedió su lugar al enfado y a la sospecha, porque es que resulta que, explica Le Monde además, que explica que para entender todo este escándalo y todo este caso hay que entender lo que supone la Lotería de Navidad en España, ¿no? Y describe un poquito cómo la historia, cómo fue creada y cómo realmente la costumbre es repartir los décimos, los números tienen décimos que cuestan 20 euros, pero además se suelen repartir participaciones, con lo cual el premio suele estar muy repartido y la gente, digamos, tiene un poco esa idea de que juega en comunidad y que si le toca a la comunidad. Y explicaba que además una cosa que suele suceder en España es que pequeños colectivos hacen participaciones en las que juegas una cantidad y cedes también una pequeña cantidad para ayudar a pequeñas iniciativas, a fiestas, a clubes deportivos, que esto es una cosa muy habitual. Y lo que explica es que precisamente este ha sido el problema en Villamanín. Yo también al principio, como tú, no suelo jugar a la lotería, porque además este mismo año recuerdo que hubo un artículo que explicaba que te toque la lotería es como encontrar un grano de arroz en 30 platos de paella, así que la probabilidad no es muy alta, pero es verdad que me llamó la atención y profundicé un poquito en lo que había sucedido. Y claro, en este caso concreto el problema han sido las participaciones, ¿no? La comisión de fiestas de esta pequeña localidad de Castilla y León, pues lo que hizo fue emitir participaciones y al parecer hicieron 50 más que no estaban respaldadas por los números o los décimos que tenían. Y el problema ha sido este, ¿no? Entonces, se trata de un error administrativo de esta comisión de fiestas que destaca Le Monde, que explica Le Monde, y que realmente lo que pone de relieve es cómo toda esta euforia, toda esta alegría por haberse convertido en millonarios, pues se había convertido ahora mismo en una fuente de tensión, porque hay 50 de estos ganadores que realmente no tienen derecho a cobrar el premio, que no es un premio menor, habla de 4 millones de euros para estas 50 personas, y realmente el pueblo estaba ahora mismo viviendo en una gran tensión y en suspense a la espera de que pueda haber algún tipo de solución. He visto en la prensa que había habido algunas iniciativas, algunas ideas, ¿no? de que todos los ganadores renunciaran a una pequeña parte de su premio para que todos pudieran cobrar, pero realmente la historia se ha tornado un poquito en una farsa, decía el titular de Le Monde, o realmente en una pequeña pesadilla, y pues ha llamado la atención del diario francés. Creo que han tenido como que han propuesto a algunos repartir su parte, pero no satisfacía a todo el mundo. Otros decían que ni de coña, que no era problema de ellos, que creo que el lío es monumental. Yo insisto que entiendo, y además es imposible abstraerse del todo, porque a mí, por ejemplo, estas Navidades me han regalado décimos. Y luego en la familia, oye, llevas una participación de tal. Luego, más allá de las cosas familiares, que esas se resolverían sí o sí en caso de conflicto, pero es verdad que la gente tiene mucha alegría a la hora de emitir participaciones de boletos de lotería, que hay un montón de asociaciones, de colegios infantiles, todo esto está tiene un protocolo bastante determinado, pero la gente lo hace con unas alegrías que dices, claro, si toca, se puede montar muy gorda, porque yo he conocido peñas, grupos, que de pronto uno se quedaba con 100 boletos, no los había devuelto todavía, pero de pronto tocaba y los tenía acumulados en casa porque no los había terminado de vender, pero tampoco había pagado el importe, los tenía que devolver. O sea, cosas de estas surgen cada Navidad, cada esto hay un montón. Hay que tener mucho cuidado. Si sois muy de afición de esto, tener cuidado, porque lo de las participaciones siempre es un asunto delicadito.
Oye, sí, este caso concreto, imagínate, claro, la persona, bueno, no sé si habían sido varios, por lo que leí era la comisión de fiestas, ¿no? Que realmente se habían calculado mal y al hacer los repartos y las participaciones, pues habían emitido 50 más de las que le correspondían con los décimos que tenían y, claro, esa gente había pagado y en principio podría justificar que tenía el mismo derecho que a los que les habían tocado, ¿no? A ver, es una movida gigante y se comprende el desasosiego y, pobrecitos míos, el que le... sobre todo si no ha habido una mala intención, que supongo que todo eso se resolverá en los tribunales, pero oye... Bueno, yo fíjate que mis hijos juegan en un equipo de baloncesto y cada año el equipo de baloncesto pues utiliza estas participaciones, ¿no? Con €1, digamos, lo donas al equipo para ayudarles y juegas 4 euros, aunque la participación te cobre te cueste 5 euros. Pero sí recuerdo que en una de estas uno de mis hijos perdió su boleto, o no sé si lo tiramos, no sé qué pasó, desaparecieron, no las había vendido. Y en el club nos pidieron por favor que hiciéramos una denuncia a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque claro, necesitaban un respaldo en el caso de que tocara, de que pudiera tocar. Si no tocaba, no pasa nada. Pero en el caso de que tocara, necesitaban tener ese documento y ese respaldo para evitarse problemas y para que no hubiera legalmente ningún resquicio ni ningún motivo, ningún hueco para reclamar, ¿no? Nada, esto puede ser un lío absolutamente formidable. Oye, Radio France ha recuperado testimonios de franceses que estuvieron presentes en España el primer día del golpe de Estado de 1936. Se cumplen 90 años. Très tard, il faisait très beau, très chaud. Le lendemain matin, Blanchard est entré dans ma chambre en me disant « Viens voir, on tire sur la place ». Alors nous sommes approchés du balcon et je lui dis « Tu sais, les Jeux olympiques populaires vont s'ouvrir aujourd'hui, peut-être qu'ils tirent des pétards, c'est peut-être des feux d'artifice, je ne sais pas quoi. » Es un documento, como de 1950, ¿no? Pero de franceses que habían estado presentes. De 1956, exactamente. Es un programa que emitió Radio France, la emisora pública francesa, en 1956, cuando se cumplían 20 años del inicio de la guerra civil, del golpe de Estado, y bueno, pues que se llamaba algo así como sean testigos o traigan sus testimonios, y recogía pues varios recuerdos y realmente la participación de una serie de franceses, algunos deportistas y algún periodista que habían precisamente acudido a Barcelona a mediados de julio de 1936 porque estaba previsto que se celebraran allí en Barcelona las Olimpiadas Populares, que se habían organizado en oposición a los Juegos Olímpicos de Berlín que estaba organizando la Alemania nazi, ¿no? Y precisamente el 17 de julio y el 18 de julio pues había varios de estos franceses que estaban en Barcelona cuando pues empiezan a escuchar disparos, empiezan a ver cómo empiezan algunos fusilamientos en las calles, cómo empiezan los combates, y bueno, pues recogía la radio francesa, que lo ha recuperado ahora en 2026, cuando se cumplen los 90 años de la efeméride, pues ha recuperado estos testimonios. Es curioso porque lo que pone de relieve la interpretación que hacen hoy el programa es que ni siquiera en ese momento eran demasiado conscientes, tanto los periodistas como los deportistas franceses que estaban allí, de, digamos, la trascendencia del momento, ¿no? Además recordaba Radio France que el golpe de Estado de Franco para España supuso la derrota de la Segunda República y luego una dictadura que duró hasta 1975, y bueno, pues para Europa también explicaba que la guerra de España realmente supuso un acontecimiento histórico muy importante que cambió el rostro de Europa. Pero lo que pone de relieve el programa es que realmente ninguno de los franceses que estaba en ese momento, que estaba en ese primer día de la Guerra Civil Española, fue demasiado consciente de la trascendencia histórica del momento, y explicaban, eran cosas como, me llamó la atención que había un montón de miles de jóvenes realmente en camisa o en manga corta, ¿no? Otros decían que les detuvieron en la calle, les pidieron los papeles, que había mucha tensión en la calle, y luego había una mujer que en el programa se puede escuchar, que decía que realmente le impresionó la cantidad de casquillos de bala que había en las calles. Dice que parecían casi hojas como en otoño, ¿no? De hojas caídas de los árboles, y que le llamó la atención ese aspecto, ¿no? De la cantidad de casquillos de balas que vio en las calles de Barcelona en ese primer día del golpe de Estado.
Wow, pues ya veis cómo va cargada la prensa internacional. Estáis escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia. No estás sola allí donde estés, pero también hay lugar para las buenas noticias en La Cafetera. Sí, porque es viernes y los viernes nos dejamos llevar un poco también por el tono general de la semana ya acaba y intentamos oxigenar un poquito de cara al fin de semana. Pero además sabéis que abrimos también la agenda cafetera. Esas otras noticias que no han tenido un espacio muy destacado en la prensa, que vosotros nos enviáis, nos recordáis, nos ponéis sobre la mesa para que no se nos olvide que más allá de los grandes temas y de la gran actividad política, pues hay otros asuntos un poco más digeribles. ¿Sabéis lo que nos han enviado algunos oyentes de La Cafetera, a los que agradezco de verdad muchísimas gracias, porque nos habéis hecho llegar, por ejemplo, las noticias buenas, noticias que han ocurrido a lo largo del año. Belén nos enviaba un WhatsApp y nos decía, con una cuenta de Instagram que ha reunido, noticias que han pasado inadvertidas, pero que nos devuelven un poco la esperanza en el ser humano, las buenas noticias del mundo de las cuales nadie estaba hablando. Por ejemplo, ingenieros neerlandeses crearon la mayor aspiradora del mundo, 600 metros de longitud, que recoge plástico de los océanos y ayuda a restaurar la vida marina. Es una buena noticia que hemos visto este año, pero no es la única. Portugal, que se prepara para abrir un gran santuario para elefantes en Europa, que acogerá a aquellos que provienen de circos y de zoológicos. Yo creo que esto sí que habíamos comentado algo en el programa, no sé si te suena la historia, Pai. No mucho, la verdad. Yo sé que Portugal, además, con el viaje del elefante, Portugal tiene una historia y un vínculo especial con el universo de los elefantes. No sé si recordáis ese libro de José Saramago, que además después se acompañó con una escenificación teatral que viajó por numerosos lugares de Portugal y era acogido en los pueblos de forma con un cariño extraordinario. No sé por qué esa relación que tienen con el universo de los elefantes, pero ahora se preparan para abrir este primer gran santuario. Otra de las noticias que nos enviaba Belén: los Países Bajos están cerrando prisiones, y eso es porque ha disminuido el número de reclusos, ha caído la criminalidad. Desde el año 2009 se han cerrado más de 20 prisiones. Dicen que las políticas de Países Bajos frente al crimen y a favor de la reinserción han provocado alguna de estas cuestiones. También los pandas, que ya no están considerados en riesgo de extinción, es una noticia de este año. Es uno de los mayores éxitos en la protección de la vida silvestre y después de décadas de intensos esfuerzos por la conservación, los pandas ya no están clasificados como esa especie en peligro de extinción. Es que es una buena noticia. Bueno, y más noticias que hemos visto también en la prensa. La tortuga verde tampoco está ya en peligro de extinción, ya no es considerada una especie en peligro de extinción, la tortuga verde del océano. Luego hemos visto también cómo Australia se puede convertir en la primera nación del mundo en eliminar el cáncer de cuello uterino. Es un estudio publicado en The Lancet y dice que para 2028 Australia se podría convertir en ese país que logre eliminar el cáncer de cuello uterino. Luego pensamos que no ocurren cosas buenas, pero también Noruega ha logrado algo que parece impensable en el resto del mundo. El primer país del mundo en alcanzar una tasa de deforestación casi cero. Y hemos visto, por ejemplo, también a Canadá aprobando una ley que prohíbe la tenencia en cautiverio de grandes primates antropoides y de elefantes. Así que sí, podemos respirar un poquito mejor, porque pese al sesgo, a las noticias que nos golpean, pues muchas veces hay. Luego tenemos otras noticias que son más anecdóticas, Pai, que esta me la tienes que contar bien, porque he visto en la BBC que se habla de un apostador anónimo que ganó $436.000. No estaba jugando a la lotería, estaba jugando a las apuestas. Apostó que capturarían a Nicolás Maduro. Lo hizo a través de Internet. Como acertó, ganó $436.000. Así que es un apostador anónimo que se ha llevado la pasta apostando a una noticia de actualidad. Pero la noticia no es tan sencilla, porque además se empieza a especular con que pudiera tener información privilegiada, Pai.
Sí, eso es, claro, digamos, todo el contexto de esta noticia es llamativo. Es verdad que desde hace tiempo existen en Internet varias plataformas que permiten a los usuarios hacer apuestas sobre todo tipo de asuntos. En teoría, estas plataformas y estos grupos tienen prohibido el utilizar información privilegiada, pero claro, uno se pregunta cómo pueden garantizar que esto no es así. Y este caso concreto con Nicolás Maduro es bastante llamativo, porque se podía apostar a la caída de Nicolás Maduro, pero realmente era un asunto que sí que estaba teniendo una cierta popularidad, en concreto en Polymarket, que es una de estas plataformas, pero prácticamente en las horas previas a la operación de Estados Unidos en Venezuela, pues hubo un apostador que llegó a apostar $32,000, y que finalmente pues recibió más de 400.000, porque además explican en la BBC que realmente, según se iba acercando la hora de la operación, fueron subiendo el volumen de las apuestas. Esto hizo que las ganancias también se fueran disparando. No fue el único, pero hay un apostador que realmente obtuvo casi $500,000. Esto ha disparado las especulaciones que pudo tener información privilegiados, y que además pudo haber una filtración de información en el gobierno de Estados Unidos, que no sería la primera. Ya ha habido algunos indicios, y de hecho se demostró, no sé si recordarás, aquel chat en el que Pete Hegseth, el actual secretario de guerra, porque ya no le llaman el secretario de defensa, sino es el secretario de guerra, que parece irónicamente mejor puesto el nombre, pero tenía un chat en el que comentó algunas operaciones. Bueno, pues en este caso concreto, alguien parece que pudo tener información de la operación militar que secuestró a Nicolás Maduro y permitió a un apostador anónimo ganar casi $500,000. Pero esto también ha hecho que se cuestionara un poco estas plataformas y estos sitios de apuestas online que tienen poquita, que no tienen el mismo nivel de contrapesos y de vigilancia que tienen, por ejemplo, los mercados, y que pues ahora mismo se esté poniendo el foco en ellos. Pero fíjate que luego hay un detalle llamativo en torno a estos servicios de apuestas, y es que Donald Trump Jr., el hijo del actual presidente, es uno de los asesores, en concreto de Polymarket, esta web de apuestas en la que alguien ganó $500,000 apostando a la captura de Nicolás Maduro. También no están siendo criticadas y están un poquito bajo el ojo del huracán por todo esto. Se han defendido diciendo que ellos prohíben explícitamente el uso de información privilegiada, pero ya te digo que hay varios detalles de esta noticia que están generando mucha controversia. Wow. Bueno, pues claro, vete tú a saber quién y cómo se puede enterar de una noticia así. Hemos pasado una semana muy singular. Hemos visto en Estados Unidos están ocurriendo cosas también verdaderamente trágicas, dramáticas. Vimos este asesinato a sangre fría en Minneapolis, un agente de inmigración, una mujer que se puso nerviosa al volante, que aceleró, el agente sacó su pistola, se lió a tiros, mató a la mujer. Esto ha desencadenado una oleada de protestas extraordinaria. A partir de ahí hemos visto también reacciones en Estados Unidos, como la sociedad está profundamente dividida por las acciones del gobierno de Trump en Venezuela, acciones unilaterales también en el mar, capturando petroleros, amenazas a Groenlandia. Hemos visto a Mamdani, el alcalde de Nueva York, criticando abiertamente a Donald Trump, y eso nos ha hecho preguntarnos cosas sobre Mamdani. Ayer publicó en Instagram un hilo, Lucía Lois, donde contaba una peculiaridad sobre la historia de Mamdani, el alcalde de Nueva York. Yo no conocía su ascendencia política, su procedencia. Creo que resultaba bastante llamativa, pero nos sirve como cápsula de café. Fijaos, prestad mucha atención, porque nos revela también parte de la estrategia de su éxito. ¿Cómo logró alguien que salía del margen del sistema? ¿Cómo logró el apoyo de la ciudad de Nueva York? Bueno, pues tiene truco. Mucha gente que esto no lo sabe, pero Mamdani, que ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York con la mejor sonrisa y el mejor programa, no es parte del Partido Demócrata Americano. Se presentaba como Working Family Party, que es un partido a la izquierda del Partido Demócrata, y forma parte él realmente del DSA, que es el
los Socialistas Demócratas Americanos, que es una organización socialista a la izquierda del Partido Demócrata que no forma parte del Partido Demócrata. El DSA es quien ha conseguido que Mamdani llegara candidato y ganara las primarias y después ganara las elecciones, y lo ha conseguido haciendo una cosa que, bueno, pues que es muy virtuosa y muy complicada, que es generar una gran coalición de organizaciones, una gran alianza con organizaciones a la izquierda del Partido Demócrata, principalmente sindicatos, organizaciones sociales y muchas organizaciones también empresariales, y con todas ellas han conseguido montar una gran coalición donde no solamente han apoyado al candidato a la alcaldía, sino que además han movilizado a todos sus militantes para convertirse en voluntarios de campaña. ¿Qué han conseguido con todos estos voluntarios de campaña? Bueno, pues han conseguido un pequeño ejército de 90.000 personas en la ciudad de Nueva York, que son muchísimas, con las que han conseguido llamar a millones de puertas. Supone tener millones de conversaciones directas, cara a cara. Son conversaciones que generan mucha empatía, mucha conexión, en las que, bueno, pues se utiliza mucho tiempo de estas personas voluntarias en hablar con la gente sobre su análisis de los problemas principales de la ciudad y compartir y explicar bien las propuestas del candidato para solucionarlos. Esas puertas, esas millones de conversaciones que han tenido, les han conseguido girar o hacer nuevos votantes a muchísimas personas en Nueva York, y con esas millones de puertas, junto con su sonrisa, su carisma, sus vídeos buenísimos y su muy buen programa, han conseguido ganar la alcaldía de Nueva York. Y lo dejo aquí como apunte porque... Es una historia maravillosa porque, en efecto, nos habla y también nos da ideas sobre la movilización, la necesidad de movilizar. No es la primera vez que se hace una experiencia de esta naturaleza, que un montón de voluntarios van llamando casi puerta a puerta. Pero, ¿conocías un poco de la ascendencia y todo esto, Pai? Un poquito, cuando es verdad que el perfil de Zohran Mamdani ha sorprendido por el éxito que ha tenido. Cuando ganó las primarias demócratas realmente fue un bombazo, porque en Nueva York ganar las primarias demócratas casi garantiza ganar la elección a la alcaldía, pero es que encima consiguió este apoyo tan formidable y con una campaña y con unas acciones muy, muy dinámicas que rompían con la política tradicional, ¿no? Es verdad que no es el primero que recurre a las bases y a, digamos, a los crowdfunding o al apoyo de voluntarios. Barack Obama también hizo una campaña similar en este sentido, pero ahora en el contexto actual, además con un presidente como Donald Trump, y el background que tiene además Mamdani, que es hijo nació en Uganda, sus padres tienen ascendencia africana, hindú, él es nacionalizado en Estados Unidos, y el hecho de que vaya a ser alcalde de Nueva York, realmente toda la historia es rompedora y muestra también cómo estos perfiles también consiguen tener relevancia y una voz pública en Estados Unidos. Mamdani es también interesante que su madre es cineasta, es una directora de cine, de hecho es la autora, me parece que la película era Hijos del Monzón, que es una película premiada, y por eso también buena parte de los anuncios y de todo el carisma y la campaña visual que llevó a cabo Mamdani se atribuye un poquito a la influencia de su madre, pero sí que es muy interesante políticamente también cómo se ha colocado, cómo ha emergido como una voz bastante a la izquierda de lo que viene siendo el Partido Demócrata, y sobre todo que ha emergido como una figura fuera del establishment demócrata, ¿no? Y que esto es probablemente lo que explique una parte de su éxito, y ahora lo que va a tener que digamos manejar y gestionar desde un puesto como el de alcalde de Nueva York. Es toda una historia y además ha dado un montón de alas y un montón de esperanza a numerosos grupos de izquierdas, y también un poco a las peticiones y digamos realmente a las demandas de soluciones para la gente corriente, ¿no? Su campaña ha hablado un poco de los autobuses gratis, de ayudas para las guarderías, de la sanidad, es decir, de todos los asuntos por supuesto los alquileres, ¿no? Nueva York es quizá la ciudad más cara, si no la más cara de las más caras del planeta para tener vivienda, y que ha dicho que esas iban a ser sus prioridades, y que a eso iba a dedicar un poquito su gestión y iba a intentar implementar medidas. Y que la izquierda está necesitada de referentes y de esperanzas, porque claro, más en Estados Unidos, con la oleada de radicalidad también tan extraordinaria, pero que aparezca una figura como la de Mamdani, de pronto, pues todo el planeta mira, y de todos los partidos políticos progresistas
pueden tener la esperanza de que exista algún tipo de opción con ese discurso. Claro, yo lo que me pregunto es, ¿nos decepcionamos pronto? Me gustaba lo que decía, porque es verdad que los frentes amplios, de la misma manera que lo vimos en Uruguay, que nos lo contó aquí el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, si son capaces de renunciar a las tensiones y buscar objetivos comunes, si son capaces de construir realidades, la decepción después es menor. Pero fíjate, porque Mamdani tiene la ventaja de que va a poder demostrar y va a poder gobernar en Nueva York. Pero claro, eso puede provocar muchas decepciones. Luego los márgenes del sistema son los que son. La reacción, que ya lo vimos con la llegada de Podemos, ni más ni menos que al gobierno de España. En coalición, pero dentro del gobierno de España. Pero luego los elementos reaccionarios que intentan contrapesar y que vuelven a las inercias hacen muy difícil grandísimos avances, ¿no? Pero, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez, ¿qué ha sido de ella? Parecía la gran esperanza blanca de los demócratas en Estados Unidos. Se ha diluido en el sistema. Camila Vallejo, en Chile, que también fue observada como una persona con unas posibilidades también de participar en los gobiernos y también diluida dentro de la vemos en declaraciones públicas y en las defensas de las políticas del gobierno, pero es verdad que decepcionar a la gente no es nada difícil, por desgracia, porque es que las expectativas son muy altas, claro, y revertir e invertir el sistema, es que es súper difícil, Pai. Sí, o incluso también aprobar medidas, luchar contra la burocracia, contra incluso los efectos secundarios que puedan tener algunas de las medidas, o ceder, ¿no? Negociar y buscar qué aspectos cedes, todo ese tipo de matices o de detalles que tiene la política o el ejercicio del poder, claro, tienen muy poco glamour y son muy complicados, desgastan mucho y a veces son los que luego condicionan que una acción política pueda tener éxito o pueda tenerlo mucho menos, ¿no? Le pasó también a Obama. Recuerdo que también cuando llegó a la presidencia venía con un caudal, el hecho de ser además de raza negra, pues tenía un peso específico y además con un discurso muy basado en la esperanza, y sin embargo el legado que luego dejó pues quedó pues para muchas personas fue decepcionante, ¿no? Hizo menos de lo que se esperaba. Algo parecido le ha pasado a Gabriel Boric o a Camila Vallejo, ¿no? Que en Chile que mencionabas ahora. Es verdad que cuando llegas eso con todas esas expectativas, a veces es más difícil que las personas o los líderes que llegan con realmente menos caudal de apoyo, porque bueno, pues que tienen menos, a lo mejor se espera menos de ellos y es más difícil de decepcionar. Veremos cómo lo gestiona Mamdani y qué logros puede ir haciendo. También Nueva York es una ciudad, bueno, en la que hay cierto margen también y además la situación es muy complicada para muchísimas personas, así que bueno, pues en breve podremos saber si realmente está consiguiendo algunos avances o no. Claro. El caso del gobierno de Gabriel Boric, que es otro de los... Hombre, no voy a decir de las grandes decepciones, aunque hay mucha gente que lo expresa tan crudamente como eso, pero sí quizá de la demostración de lo difícil que es gobernar las contradicciones. Que esto nos decía Pilar del Río un día. En ocasiones hay que renunciar a la grandilocuencia y hay que saber gobernar la contradicción, porque muchas veces puedes proponer y puedes creer además que es acertado proponer medidas muy que supongan un gran cambio, pero luego cuando tienes que gobiernas para todo el país y también para las inercias, también para que no le puedes dar la vuelta de pronto de la noche a la mañana al sistema, porque provocas unas heridas casi más grandes de las que resuelves. Entonces, en ocasiones, gobernar las contradicciones, las promesas incumplidas, que se lo digan a Pedro Sánchez, cuando hablaba de hacer de la necesidad virtud. Y donde digo Diego. ¿Y cómo es esto, no? Que en ocasiones, oye, es que es mucho más difícil de lo que parece. Y no digo que haya que ser complaciente por esto, porque no supone tampoco de pronto renunciar a los grandes ideales porque gobernar sea muy difícil. Pues para eso se gobierna, ¿no? Pero en ocasiones es verdad que en la izquierda somos profundamente exigentes. La derecha lo tiene más fácil porque se aglutina en torno al poder, pero el idealismo muchas veces que va contra la realpolitik, contra las negociaciones por debajo de la mesa. Antes, cuando decíamos todo se hará con luces y taquígrafos, se negociará con cámaras.
En ocasiones eso impide la propia negociación, ¿no? Y hasta que no te sientas a negociar no lo descubres. Pero bueno, así es la cosa, Pai. Sí, o tienes que lidiar también con otras muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor llegas Boric, por ejemplo, ¿no? Y realmente llegaron con esa idea de cambiar el cambio constitucional, un gran cambio, el giro social que querían darle, y pareció un momento que pareció que podían conseguirlo. Sin embargo, al final hubo un referéndum y salió derrotado el proyecto que habían propuesto, que sí que hubiera sido un cambio más significativo, y ahí se diluyó buena parte del apoyo, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Leyeron mal los apoyos? Bueno, ahí la historia juzgará, pero es verdad que ahí se le fue buena parte del impulso, y luego ha tenido muchos problemas con la seguridad en Chile, reales o forzados y magnificados, pero es verdad que los problemas de seguridad, por ejemplo, en toda Latinoamérica condicionan mucho, y cuando tienes que gobernar y tienes que ser el que ponga las normas en una ciudad, pues eso también es una responsabilidad que probablemente pese y desgaste. Y luego el difícil equilibrio entre respetar los derechos humanos, mantener y garantizar la seguridad, especialmente en zonas calientes del planeta, donde te encuentras... El debate de Venezuela, por ejemplo, en estos días, a mí me ha hecho pensar, yo creo que coincido bastante con vosotros, con muchos de los oyentes del programa sobre esta materia, pero lo difícil que debe ser gobernar Venezuela, porque más allá de las críticas que se le puedan hacer al gobierno de Venezuela, de el cumplimiento o la violación de los derechos humanos, más allá de todo esto, en lo que en muchísimas cosas estaremos de acuerdo, hay grandes organizaciones mundiales como Amnistía Internacional que han denunciado violaciones de derechos humanos, hay organizaciones independientes que lo han señalado también, pero más allá de la que... ONU también. Y tampoco hay que ser un ingeniero y un experto en derecho internacional para darse cuenta de yo creo que es la gran excepcionalidad o la gran anomalía de Venezuela. Primero, que se la mira con ojos muy europeos. Se intenta equiparar la democracia venezolana a las democracias europeas, cosa que es una aproximación que no habla del contexto, que no habla de su situación, que no habla de las enormes presiones. Pero yo quiero incidir en una cuestión que a mí me parece que es el gran elemento que pocas veces se pone sobre la mesa y que es bastante indiscutible. ¿Cómo debe ser gobernar el país que tiene los mayores recursos del planeta de petróleo, los mayores recursos del mundo que anhelan todos los países, incluidos tu entorno, y los países fronterizos, grandes potencias como Estados Unidos? ¿Qué nos sucederá en términos de injerencia? Hablando de cosas del exterior, de gobiernos que intentan manipular el resultado, empresas que se meten hasta el cuello en asuntos turbios. Además, hablamos de un país con una extensión, con unos recursos minerales, con unas empresas extractivas que vienen de todo el planeta capaces de aniquilar, bueno, es que lo hemos visto en otros lugares de Latinoamérica, poblaciones enteras para abrir una mina a cielo abierto. Imaginaos qué presiones, qué tipo de grupos operan en un país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, que además no solamente disputan países cercanos como Estados Unidos, sino que todos los países del mundo quieren instalar su abanico de influencia en tu nación. ¿Qué nos sucederá con los grupos de oposición que crecen? ¿Qué presiones ejercerán? Fortunas absolutamente enloquecidas porque los recursos naturales que acaparan muy pocas manos, como todo el mundo sabe, y familias enteras, linajes que intentan hacer de las presiones el acaparamiento de zonas, con unas diferencias además en la igualdad en las clases sociales absolutamente extraordinarias. Claro, se acusa a Venezuela de violar los derechos humanos, que seguro que es verdad. A Venezuela de tener una élite militar que seguro que expolia recursos. Seguramente esa parte también entra dentro del análisis. Pero ¿os imagináis lo que debe ser gobernar unas circunstancias de esa naturaleza? Lo cual no justifica nada, pero pone en contexto. Porque, digo, yo no me imagino, creo que nadie es capaz de imaginar, los intereses tan extraordinarios que hay en contra de cualquier decisión que tomes. Porque claro, allí cuando no es ExxonMobil, que es lo menos, porque todavía dices, bueno, tienes tribunales internacionales a los que tirar. Pero imaginaros empresas asiáticas extractoras de minerales y tierras raras, las minas a cielo abierto, las dinastías familiares que han estado durante décadas alimentándose de grandes extensiones de terreno. Y tú piensas que vas a llegar al gobierno y que de forma
generosa, democrática y solidaria, pues das paso a la oposición, que la oposición se va a comportar de manera... Aquí hemos visto en Venezuela la oposición lanzar un autobús en llamas contra los policías. O sea, hemos visto cosas y luego llamadas al golpismo sistemáticas, incluso a la intervención, a la injerencia extranjera, ofreciendo los recursos naturales. O sea, que no tendrás que gestionar ahí. No digo que eso justifique absolutamente nada, porque es obvio que no lo justifica, y es obvio que ahí están las violaciones de los derechos humanos, pero qué situación tan excepcional para hacerse cargo, ¿eh? O sea, pocas veces se mira la realidad de la complejidad. Es que probablemente es el país... Bueno, no, probablemente no. Es que es... ¿Por qué tiene tanto protagonismo en la prensa internacional? ¿Por qué se habla tanto de Venezuela? Hay muchos países que están gobernados por criminales, dictadores, que con mano de hierro gobiernan naciones que no tienen un solo recurso. ¿Cuándo salen en los periódicos? No salen nunca. Pero, sin embargo, Venezuela tiene un protagonismo extraordinario. ¿Por qué? Porque es más dictador uno que otro. Porque hace más... Porque patatín patatero. Porque tiene los mayores recursos petrolíferos y de tierras raras de todo el planeta. De todo el planeta. Es que dices, si no es un país inestable, si no es un país lleno de injerencias, lleno de intentos de golpes, llenos de intentos de acaparamiento del poder, hacerse con el poder. Dices, bueno, es que eso debe ser un festival. Y yo lo he dicho aquí muchas veces, o sea, no, en absoluto esto legitima al gobierno de Nicolás Maduro, ni me lo parece a mí, y ya es un debate que no mantengo. Hay mucha gente en la izquierda que lo observa de otra manera. Yo no, yo soy bastante crítico. Dicho lo cual, he conocido verdaderos personajes enloquecidos en la oposición. Que dices, hombre, es que estamos hablando de Málaga o Malagón, en todo caso, como mucho, siendo generosos, ¿no? Ya, la tragedia de todo esto es un país con esos recursos, con ese potencial, y cómo lleva tantas décadas sumido en una situación de una desigualdad brutal, de cómo todos esos recursos nunca revierten en realmente en la población local. No tiene mucha pinta de que ahora, con este cambio de régimen que va a forzar Estados Unidos y que ya ha anunciado que van a controlar ellos, y que la venta y la comercialización del petróleo va a servir a los intereses de Estados Unidos, no tiene pinta de que esto vaya a revertir o vaya a contribuir a reducir la desigualdad o a aumentar la riqueza del pueblo venezolano, ¿no? Pero qué ironía que en un país con todos esos recursos y con todo ese potencial que has descrito, no haya habido un gobierno, ya sea por las presiones o por las políticas o por lo que sea, que haya sido capaz de cambiar ese sí, ¿no? Bueno, qué ironía o qué lección, porque probablemente se vive más cómodo con menos recursos naturales, lo decía Eduardo Galeano. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico, y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Ay, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Recuerda que este programa se sostiene gracias a las aportaciones de los oyentes, gracias a los mecenas de La Cafetera. Y si todavía no eres mecenas, recuerda que necesitamos tu ayuda para sobrevivir. radiocable.com/mecenas. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Oye, pues me encanta esta conversación de los viernes, Pai. Me encanta porque tenemos tiempo a observar desde otros ángulos, de forma más relajada también tocar noticias que se quedan fuera, ver también, aunque lo intentamos en el programa en general, a lo largo de la semana, pero es verdad que cambia el tono y que lo podemos mirar con un poquito más de distancia, sin estar tan pegados a la actualidad de la rutina del día a día, que hay mucha política, mucha contestación, mucho tal. Podemos mirar con una cierta altura las cosas. Pero tengo una para terminar también a la altura del programa, que te voy a contar. Yo no sé si en casa Pilar padecéis los ronquidos. Yo aquí los he padecido. Particularmente. Los he padecido, bueno, alguna vez, pero no de manera demasiado intensa. Roncar es muy mala noticia.
roncar es muy mala noticia, yo sé que eso... porque además, que claro, no, es una cosa que no puedes controlar. Yo no es que sea súper roncante, pero es verdad que a poco que tenga la nariz un poco taponada, a poco que tenga tal, y eso es objeto siempre de debate familiar en todas las casas del mundo. Así que me ha gustado mucho encontrar en Noticias Positivas una información que habla de un invento, el invento que promete acabar con los ronquidos y además salvar vidas. 3 diseños que se convierten señalados en esta noticia porque parece que los instalas en tu almohada y la convierten en un sensor capaz de vigilar, de corregir y de alertar mientras dormimos. Así que la ciencia está mirando un objeto tan cotidiano como la almohada que puede ser clave, dicen, para solucionar este problema. Yo es que no sé mucho qué otras soluciones tienen los ronquidos. O sea, dice, pues ponerse unos tapones o unas tiritas en la nariz. Yo me pongo unas tiritas en la nariz cuando estoy congestionado, pero es verdad que no siempre sirven. Pero resulta que esto... En casos extremos a la operación, ¿no? Pero también es bastante... Pero tienen que ser muy extremos, ¿no? O sea, meterte una operación de nariz porque roncas es una cosa como muy severa, ¿no? Aparte que creo que es dolorosísimo. A ver si algún oyente se ha operado de los ronquidos y se le han curado. Supongo que sí, que esto está muy avanzado, ¿no? Pero... Hombre, yo creo que la gente que se opera no es por los ronquidos, sino es más bien para respirar mejor, ¿no? Y en este sentido sí que creo que se nota la diferencia, pero sí que mira, si hay un sistema, hay un aparato que fijándolo en la almohada te ayuda, pues mucho es que es muy mejor, fuerte, ¿no? porque el dispositivo en la almohada lo que hace es, tiene unos sensores y unos micrófonos, y entonces detectan el sonido del ronquido, y cuando el sistema identifica el patrón, activa unos pequeños airbags que hace que se inflen o desinflen, que recoloca suavemente la cabeza, y eso hace que abras las vías respiratorias. Y luego puedes consultar en la app al día siguiente todas las cuestiones. Así que, queridos amigos, como veis, la cafetera es portadora de buenas noticias. Queridas familias... No si hace veis, no es que haga ese ruido, ¿no? Que era otro de los trucos. El Digo, golpe, a ver si va a ser eso. el codazo y el... ha pasado a mejor vida. ¿Sabes? Si os compráis esta innovadora almohada, no sé si me parece que está en Dubái o algo así, no sé si está comercializado. Creo que la han presentado en el CES de Las Vegas, pero es uno de los problemas nocturnos más comunes, más molestos del ser humano y esto hace que... Bueno, mucha gente lo que me dice es que la solución es empiezas a dormir abrazado y luego te cambias de habitación cuando ya uno de los dos ha caído. Entonces, que eso suele ser la fórmula rápida para evitar la operación y las dolorosas consecuencias que tiene el posoperatorio. Pero sí, queridos amigos, lo que decimos, que la cafetera siempre porta buenas noticias y siempre os trae razones para la esperanza. Todo tiene solución. Hasta en los para ronquidos. los roncadores o quienes lo sufren. Sí. Aunque yo soy más partidario de comprar unos simples tapones para los oídos, que eso resuelve todo y es mucho más fácil y además nos hace a todos corresponsables de la salud de nuestros compañeros de vida. En fin, que gracias, Pai. Muchas gracias. Gracias a la resistencia siempre. Nos vamos, queridos amigos, nos marchamos. Volvemos el lunes en la cafetera con más noticias, con más actualidad, con más cosas. Os agradecemos a todos muchísimo vuestra ayuda, vuestra participación. Recordándoos, eso sí, lo necesarios que son los suscriptores. Insistimos poco en el programa. Sé que ya no resulta ni siquiera molesto, ya parece una cortinilla más, pero es necesario, si has pensado, si te gusta la cafetera, es necesario que pienses en apoyarla a través de radiocable.com/mecenas. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Y así os podéis subir a la familia de la cafetera. Familia, gracias. Pasad un buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.